Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Cultura y la Escuela de Literatura es para nosotros un placer encontrarnos aquí reunidos y celebrar tan importante día, hoy 23 de abril. Recuerden que estamos atentos de este día debido precisamente a ese lenguaje que tenemos como hispanohablantes. Hoy vamos a tener una invitada de lujo, ya que es la hija de nuestra poetisa, que a través de sus letras logró crear un mundo estético. Quiero darle paso a mi compañero Giovanni Jaramillo, quien también hace parte de la Escuela de Literatura con la Franja Juvenil. Hola Giovanni, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que en este momento nos está siguiendo, que nos está viendo. ¿Qué más daría yo por poder estar ahí en el auditorio acompañando a mis compañeros? Pero bueno, las circunstancias del mundo no lo permiten, pero celebrando el Día del Idioma, por ahí en redes sociales se ha movido bastante el tema, digamos, del castellano, que es nuestra nación, que es nuestra patria, pues, y la idea es que acá podamos conversar un poco alrededor del ejercicio de la palabra, ¿no? Homenajeando a esta gran poetisa que estoy seguro que muchos de ustedes conocieron. Lastimosamente no nos acompaña, pero bueno, acá vamos a homenajear la palabra. Así es, Sí, Giovanni. es Es importante importante recordar recordar que el que el 23 de 23 de abril abril eh, tiene un condimento histórico y literario. A través de esta grandísima obra, ¿cierto? Estamos hablando del Quijote, que de una u otra forma fue esta obra que le dio identidad al español y gracias a ese tratamiento del lenguaje llegó a denominarse la primera novela moderna. Las coincidencias también se aproximaron al nacimiento de William Shakespeare también el día 23 de abril. Asimismo, es importante recordar que Miguel de Cervantes Saavedra específicamente no murió el 23, murió el 22, pero en España tienen como tradición nombrar es el día de su entierro, por eso estamos hablando del 23 de abril. Asimismo, la UNESCO también tiene un día para el Día Internacional y lo atribuye a este día que, como lo hemos estado conversando, incluso alcanza a trastocar estas personas importantes que son los bibliotecarios. También para ellos en este día se les hace un espacio. Muy particular señalar, y es que el que sí murió un 23 de abril fue William Shakespeare, ¿no? Y eso como que ahí tiene como un paralelismo bien particular. Otras personas también muy famosas de la literatura, por lo menos en castellano, fue por lo menos el Inca Garcilaso de la Vega, que también murió un 23 de abril, y otros nacimientos como por ejemplo el de Manuel Mejía Vallejo, el de Vladimir Nabokov, y bueno, es como una fecha bien particular, muy cargada como de este tipo de coincidencias, y bueno, no en vano también se celebra no solo el Día del Libro, sino que también es como una excusa para poder encontrarnos alrededor de la literatura y Así es, Así es, Giovanni. Giovanni. Cuando uno Cuando piensa uno en piensa esta en esta fecha fecha y y echa echa mano mano de esos de esos recuerdos del recuerdos del colegio, colegio, no sé si no de sé si de pronto pronto tienes uno tienes por uno por allí, allí. donde desde muy jóvenes demostrábamos esas cualidades y los profesores elegían a aquellos chicos para que declamaran un poema, para que nos hablaran un poco acerca precisamente de la vida de toda la historia que surge en torno al Quijote. ¿Tienes algún recuerdo, alguna anécdota? claro, por supuesto que sí, y son recuerdos también muy particulares y graciosos en los que, por ejemplo, alguna vez me disfracé de Sancho Panza, ¿no? En este momento ustedes ven un semblante más bien delgado,
pero en su momento fui más bien bonachón, ¿no? Entonces varias veces me pusieron a disfrazarme de Sancho Panza, ¿no? Es un personaje también muy interesante, como que, por supuesto, el título de la novela es Don Quijote de la Mancha, pero ¿qué sería del Quijote sin Sancho, ¿no? Como esta suerte, por una parte, de lazarillo para muchos, pero también como toda la parte simbólica que genera el tener un ancla a tierra, ¿no? Entonces, digamos que esos son los recuerdos que más tengo. Ok, Ok, muchas gracias, Giovanni. Pues si bien para el municipio de Mosquera es importante, precisamente porque se celebra también el Día del Libro Mosqueruno, hoy tenemos ya aquí a una gran invitada que, como lo mencionábamos al comienzo, es la hija de doña Rosita, nuestra Rosita. Entonces, muy buenas tardes, doña Olga, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien, sí, señor. Bueno, estábamos haciendo un abrebocas precisamente de todo lo que implica este día para nosotros, los que hablamos el idioma castellano, el idioma español, y nos parece importante que usted nos haya venido a visitar, que usted nos haya venido a contar, que usted nos haya venido quizás a hacer un ejercicio reflexivo, un ejercicio que está trazado por la historia de tu mamá, de todo lo que ella hizo, de todo lo que ella forjó a través de su propia vida y a través de la literatura que nos dejó. Entonces, con la Escuela de Literatura tenemos una serie de preguntas para ti, para que por favor nos compartas para esta celebración, para todo el pueblo mosqueruno. Entonces, es importante que estamos hablando de la antología llamada Palabras con Música, Memoria de Vida. Entonces, nos gustaría saber un poco para ti qué significó tener ese lujo de contar, de tener una mamá poeta. Bueno, digamos que sí, fue y es un lujo, digamos que también más que un lujo, un privilegio, porque pues eso no lo tiene todo el mundo, la verdad. Y sí, es de gran valor todo lo que mi mamá plasmó pues en sus poemas, en sus cantos, en todo lo que ella escribía, porque pues todo lo hacía como con amor y pues esa inspiración que siempre tenía para todo, ella le escribía absolutamente a todo. Entonces para mí sí, obviamente, y para nuestra familia fue un gran privilegio. Y ahí es un gran privilegio porque de hecho todavía da de qué hablar mi mamá. Claro que sí, son esas palabras que son inmarcesibles, que se eternizan y pues eso es lo que ha hecho Rosita en este territorio. Cuando uno se acerca al texto, encuentra en el prólogo exactamente, o hay un espacio biográfico en donde inclusive el mismo nacimiento de ella es un escenario poético, ¿no? Donde nos están contando que ella nace a los 7 meses, que la está recibiendo las parteras. Entonces, de pronto en algún momento te contó esa parte de cómo fue ese nacimiento, cómo fue todo ese ritual que de una u otra manera profesaba el nacimiento de esta gran poetisa. Sí, ella pues nos contaba muchas historias. Dentro de esas cosas, era muy rico, muy como, o sea, yo fui la que compartí con ella durante sus últimos 20 años de su vida y nosotras a veces nos poníamos a hablar de todas esas anécdotas, todo lo que ella vivió desde que nació. Y definitivamente ella eso lo llevaba siempre en el corazón porque desde niña ella me cuenta que la música, también se ponía a hablar con sus abuelos y siempre terminaban o haciendo una canción o haciendo un poema o haciendo una copla, porque en esa época eh, tenían mucho el tema de las coplas y los versos, por eso es que ella casi todas sus composiciones los tienes como en versos.
Así es, sí. Si no estoy mal, los papás de Doña Rosita, tus abuelos, interpretaban música de cuerda, el tiple, la bandola. Qué bueno. Bueno, por otro lado, Rosita tuvo un contexto un poco adverso, bélico. Estábamos en plena guerra bipartidista y precisamente, pese a todas esas vicisitudes que nos traen estar en un contexto de esta índole, ¿cuál podría ser el principal legado que ella nos dejó, o por lo menos en el núcleo familiar? Bueno, digamos que hay un legado muy importante que yo creo que eso sí nos marcó a nosotros como hijos, es la tenacidad de mamá. Muchas Es gracias. como em, ese amor por lo que ella hacía siempre, ella todo lo que ella hacía, lo hacía con mucho amor, con mucha entrega. Ella fue una mujer muy, muy trabajadora, muy tenaz, o sea, yo siempre la admiré porque ella hacía mil cosas, ella era realmente una artista, ella estaba con sus poemas, ella estaba con su poesía, estaba con, cuando podía participar antes de su accidente, eh, podía participar en danzas, ella estaba en danzas, pero también era una mujer muy íntegra porque yo no sé cómo hacía, o yo no sé si es que antes el tiempo era más largo porque ella en su casa, con sus cosas también era muy responsable y además trabajaba mucho. Entonces, pues yo creo que ese legado fue muy importante para nosotros, el tema de ser tan trabajadora, porque todos somos trabajadores. Y pues en el tema de la poesía, pues digamos que pues amar mucho lo que ella hizo. Ok, antes de darle paso a Giovanni, pues tú en algún momento te estabas anticipando y me parece muy bien, y es precisamente una mujer, como decimos, berraca, una mujer que de una u otra forma, en ese contexto machista, eh, tuvo ese paso y pudo abrirle esa puerta a la escritura. ¿Cómo hacía ella? Precisamente tú nos estabas hablando de eso. ¿Cómo hacía ella para poder, digamos que de una u otra forma, cuidar de sus hijos, cuidar de su mismo hogar y también de una u otra forma darle espacio, permitirle que las letras hicieran parte de tu familia? ¿Cómo puede llegar a darse ese ejercicio? Bueno, digamos que en mi niñez yo recuerdo que ella eh, tenía pues muchos cuadernitos, hojitas, y ella, digamos que la inspiración era como que le brotaba, ¿sí? Porque eso, pues uno lo va a hacer o lo intenta hacer y eso no fluye, o sea, no sale. Entonces ella siempre escribía en todo lo que se le aparecía, siempre tenía un esfero, un papel y también, por ejemplo, en las noches. Yo me acuerdo que había veces ella se despertaba 1 de la mañana, 2 de la mañana, y yo le decía, pero mamá, ¿usted por qué se levanta tan temprano? No haga eso, porque el sueño. Entonces me decía, no, mija, es que yo tengo que escribir, porque se me vino una canción, entonces yo tengo que plasmarla, tengo que escribirla. Y al otro día, pues esa inspiración como que ya ella cogía esa partecita y ya la componía y le hacían cosas más hermosas. Entonces, ella, ella tenía como ese recurso nato que era en cualquier momento y en cualquier lugar. Ella cargaba en su bolsito una libretica y cualquier cosa que a ella se le venía a la mente, pues ella lo escribía, ya después hacía como su composición. Perfecto, muchas gracias. Giovanni, podemos preguntarle a doña Olga. Y bueno, quería hacerte, ¿sí? Espérame, ya estamos escuchando ahora sí. Ah, ok.
Doña Olga, ¿cómo estás? Te habla Giovanni Jaramillo, docente de la Escuela de Literatura también de la Franja de Adolescencia y Juventud. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, me alegra que hayas podido acompañarnos. Nosotros desde la escuela, pues muy contentos de haber podido leer a tu madre y con una serie de cuestionamientos también muy particulares, ¿no? Que nos implican varios temas, ¿no? Una de las preguntas que tenía es, bueno, la poesía de Doña Rosita, entre otras muchas cosas, se caracteriza por ser una suerte de vehículo de denuncia y concientización social, ¿no? ¿Qué te decía tu madre a propósito de la situación del país, a propósito de las circunstancias por las cuales hemos atravesado? También, por lo menos, en el prólogo era muy explícito que fue desplazada desde Boyacá, primero hasta Chapinito y después caló en nuestro municipio. Cuéntanos un poco qué te decía ella. Sí, pues ella digamos que se preocupaba o cuestionaba de manera reflexiva la situación del país. Como les digo, ella le escribía a todo. Ella escribía bonito, pero también había veces escribía como en protesta, ¿no? Por los gobiernos, por el tipo de gobernantes que llegaron al país en alguna época. Y pues cuestionaba y nos decía que pues las cosas, el país pues había veces no tenía como remedio pues por el tipo de gobernantes de líderes que manejaban el país. Y pues sí, el tema del desplazamiento de ella fue muy duro desde niña, pero fue una luchadora, o sea, superó muchísimas adversidades y a pesar de eso, pues siempre la poesía estaba a flor de piel, siempre, siempre. Y le escribió pues a eso, le escribía muchísimo en medio de las adversidades escribía muchísimo. Me parece supremamente interesante lo que nos estás contando porque algo que une a la gente desde el punto de vista, digamos, artístico son las experiencias vitales, ¿no? Hay mucha gente que escribe desde su sofá, ¿no? Y que se imagina la realidad social sin haberla habitado, sin haberla vivido. Y cuando nos encontramos con una autora del calibre, pues, de tu madre, pues es absolutamente evidente que está esa visceralidad ahí, está la trocha caminada, están todas esas transhumancias, digamos, ahí muy explícitas, ¿no? Y esto genera de alguna manera muchísima veracidad y acercamiento. En esta medida te quería preguntar, por supuesto que la poesía es un medio para poder cambiar el mundo, ¿no? No sé, justamente hace unos minutos logré ver una edición bellísima, de hecho la tengo acá, de este librito, Hojas de hierba de Walt Whitman, ¿no? El gran juglar norteamericano, el gran poeta yankee, que incluso desde el campo norteamericano lo que hizo fue resaltar toda esa gente, toda esa idiosincrasia que estaba siendo anulada por el gran progreso norteamericano. Me parece y encuentro mucha similitud con los poemas de Doña Rosita, como con esas temáticas que manejaba, ¿no? Como ese amor desenfrenado por la naturaleza, ¿no? La crítica social de decir como, hey, en este país pasan cosas y no podemos hacernos los que no es con nosotros, es decir, ser ciegos, ¿tá? Y también, digamos, una suerte de compensación, quizás también a propósito de lo que es la familia y de lo que es la amistad, ¿no? Entonces quería preguntarte qué tipo de poemas compartía ella con ustedes y qué les decía a propósito de todos estos temas tan importantes, ¿no? De la amistad, del amor. A mí me parecía una maravilla poder decir como, hey, mi madre es poeta, ¿no? Eso es algo, digamos que, como decía al comienzo, no todos tenemos ese privilegio de haber tenido pues un ser así
como ella a nuestro lado. Sí, y ella pues compartía muchas cosas, pues cuando estábamos juntas y cuando estaba pues con mis hermanos en las reuniones familiares, ella era pues como esa alma, porque siempre estaba con la poesía, con una canción, y siempre cada canción y cada composición que ella nos regalaba, siempre tenía un bonito mensaje, y era de como de unir a la familia, de la amistad, del amor, de la naturaleza, de la pasión por Dios. Siempre era como con esos mensajes que nos unía, y siempre pues era para todos nosotros como hijos, pues un orgullo mi mamá, porque siempre en esos compartires siempre ella nos llenaba como de esa alegría con sus poemas y con sus cosas, ¿no? Eso básicamente era lo que vivíamos con ella. Teniendo en cuenta pues las preguntas de nuestro compañero Giovanni y lo que has expuesto hasta este momento, evidentemente era una escritora muy versátil, ¿no? Y si nos acercamos evidentemente al texto, encontramos que le escribe a la naturaleza, y en la primera parte pues el nombre es Canción a la Naturaleza. La segunda parte ya tiene una comunicación con Dios y la titula Ofrendas a Dios. La tercera se llama Diatribas e Injusticias, que es precisamente lo que estaban hablando ustedes, que también tenía una poesía con ese condimento de denuncia social, ¿no? Porque ella también fue víctima de toda esta violencia, entonces también hacía parte de su amplia temática que manejaba. Y asimismo la última cuarta parte nos habla de la familia, el amor y la amistad. Teniendo en cuenta, digamos que estas temáticas y lo que hemos hablado hasta el momento, me preguntaba si en algún momento ella tenía un hijo, un hermano, un amigo cercano a quien le compartía esa poesía y de pronto quizás le pedía un visto bueno, un comentario, qué sé yo. Sí, pues de hecho ella siempre me decía, bueno, yo por la mañana algunos días le decía, bueno mamá, ¿qué tenemos para hoy? Entonces ella me decía, no, imagínate que tengo esto, pero no sé cómo cuadrarlo, no sé cómo que me quede mejor. Entonces se lo voy a leer. Entonces ella me lo leía, yo le decía, mamá, mira, cambiémosle esto. Yo le ayudaba, pues digamos que de pronto cuando ella estaba en el tú, pero era usted. Entonces siempre era como yo le ayudaba a cuadrar esas cositas o las palabritas que de pronto le cuadraban mejor. Entonces ya ella pues como que perfeccionaba, pero siempre contaba como con esa revisión. Me decía, ay, mi hija, ayúdeme en lo de los errores de ortografía y en las palabras, como queda mejor, y siempre ella pues ya obtenía algo muy valioso, ¿no? Pero pues con el cuerpo que ella le daba a sus escritos, pues ¿qué le podía hacer? O sea, eso eran cosas muy lindas, ya eran cositas muy básicas que uno le ayudaba a corregir, pero ella siempre contó con el apoyo para esas cosas. Perfecto, muchas gracias. Te podría, no sé, preguntar, y creo que aquí tenemos otro hijo de doña Rosita, si de pronto les gustaría quizás compartir un poco de la misma poesía de ella, o quizás declamar un poema de ella o un poema propio. Me decía Oscar que quizás nos pueden compartir ese momentico poético, sería muy bonito, ya que estamos haciendo este homenaje, que qué mejor que escucharla a través de sus propios hijos. Sí, ella una vez nos puso una tarea en un cumpleaños de ella, que nos aprendiéramos un poema, una poesía, y se llama El perrito Totó. Y el único que se lo pudo, honestamente, se lo aprendió mi hermano, que pues
lo tenemos aquí presente. Claro que sí, es invitado a que nos pueda acompañar y que nos declame este poema. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Claro, puedes seguir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Qué bueno que esté aquí al lado de su hermana acompañando precisamente este ejercicio tan bonito que desde la Escuela de Literatura y de la mano de la Secretaría de Cultura de Mosquera tenemos, digamos que una deuda con doña Rosita, y qué chévere que sean ustedes los que estén aquí recordando y hablando un poco en torno a su trabajo poético. Entonces, si quieres nos puedes compartir un poco de aquel poema que recuerdas. Bueno, es un poema que era el que más me gustaba de mi mamá. Se llama El perrito Toto. Salió una tarde, un momento, a una hermosa sabana, a revolcarse con ganas y a darse carabinazos. El perro escuchó los pomazos y salió a dar lo que escuchó. El burro se le inclinó, trayendo un sable consigo. Guarde sus armas, amigo, que yo soy el guardián de aquí. Y yo para con usted pierdo toda la obediencia. Se pusieron a discutir, cada uno de su suerte. Quisiera Dios que la muerte fuera el fin de mi tormento, porque la vida del jumento es la vida más amarga. Siempre me verán ustedes estar debajo de la carga, y hasta el agua de beber me la negó el concertado. Miren esta peladura que tengo aquí en la cadera. Eso fue la cocinera que me echó agua hirviendo, porque me estaba comiendo una tal y cual basura. Intentó la gran figura irme a quemar el hocico, y yo más ágil que un mico, le golpeé la gurupera. Le golpeé la gurupera. Nervioso. Tranquilo. De hecho, pues sabemos que es un ejercicio complejo y por eso mi profunda admiración, porque digamos que el deceso de doña Rosita se puede decir que es casi que reciente, y sé que aún y siempre existirá pues ese vacío. Pero qué mejor que recordar a doña Rosita, y qué mejor que recitar esos poemas que ella nos dejó. Entonces, pues comprendo y les agradezco un montón que estén aquí, que estén haciendo parte de este homenaje, porque se lo merece. Quizás hubiésemos querido que estuviese ella, pero entonces no cabe duda que son ustedes los que van a seguir con ese legado escritural, que seguramente con su forma de escritura, con su poesía, va a quedar plasmada y va a trastocar todo el municipio de Mosquera. Entonces les quiero agradecer mucho por estar acá. Voy a continuar con la otra pregunta para doña Olga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, evidentemente, dentro de la poesía de doña Rosita hay una dedicatoria en algunos de sus poemas al municipio de Mosquera. Para ustedes, ¿qué representó Mosquera y qué crees que representó Mosquera para la creación poética de doña Rosita? ¿De qué manera influyó el municipio para doña Rosita? Pues Mosquera fue como su tierra natal, digamos, porque ella quería mucho su municipio de Mosquera, siempre estuvo en todas las actividades artísticas que desde un comienzo existían en Mosquera, como el teatro. Ella empezó mucho, ella participó muchas veces en teatro. Yo me acuerdo cuando era niña, ella estuvo en teatro, después en las danzas, con sus coplas, con sus poemas,
Y pues para ella era mosquera todo el tiempo porque ella le hizo poemas a Soham, le hizo poemas al Jardín del Abuelo, le hizo poemas bueno, a los alcaldes. Ella siempre era, pues obviamente con el municipio de Mosquera y pues fue un elemento muy importante para ella porque pues ella nació, digamos, se crió, se desarrolló ya como mamá, como esposa, en el municipio de Mosquera, allá en la vereda de Vista Hermosa, que fue donde nosotros pues llegamos cuando ellos llegaron aquí al municipio de Mosquera. Entonces ella quería muchísimo a Mosquera y Mosquera la quiere mucho a ella también. Entonces como que hay una compensación también en ese tema. Muchas gracias. Vamos a darle paso de nuevo a nuestro compañero Giovanni. Giovanni, te escuchamos. Hola, sí, Danilo, Sí, ya. se cortó un poco la comunicación. Te escucho. Hola. Te escuchamos, Giovanni. Hola, escucho supremamente entrecortado. Nosotros te estamos escuchando bien, Giovanni. Perfecto. Bueno, habíamos hablado un poco a propósito, digamos, como de las temáticas que maneja doña Rosita, y hay otra que no mencioné ahora en la última intervención, que me parece muy, muy chévere que podamos ahondar, y es en la espiritualidad. Si bien la espiritualidad la podemos despuntar hacia diferentes lugares y espacios, ¿no? Lo religioso, por ejemplo, lo católico, lo musulmán, qué sé yo, lo judío, pero también hay formas de espiritualidad que tienen mucho que ver como con el arte, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, no solo autores y autoras de literatura, sino pintores, fotógrafos, fotógrafas, cineastas, digamos, mantienen una sensibilidad que se ve agenciada todo el tiempo como por ese contacto con lo espiritual, ¿no? Como ese mirar hacia adentro, a sentir muchas cosas, digamos, en lo interior para poder sacarlas y demostrarlas en afuera, ¿no? Entonces, en esta medida, quería preguntarte sobre todos este tipo de cosas que te decía doña Rosita a propósito de Dios, ¿no? Cómo ella mantenía esa relación de la espiritualidad tanto con Dios, con su Dios, como con la poesía también como una forma de generar una conexión supraterrenal, ¿no? Sí, eso digamos que fue un punto o algo muy importante para ella y para nosotros porque de hecho yo creo que Dios y pues el Espíritu Santo era el que inspiraba cosas tan bonitas porque es que nosotros estamos haciendo un ejercicio de pasar los poemas que ella dejó en miles y cantidades de cuadernos, que todavía falta un montón de cuadernos, y uno se pone a mirar y uno dice, pues eso es una inspiración divina, porque yo digo que en nuestras fuerzas y en nuestras ideas no se concibe algo así. Y mi mamá, gracias a Dios, pudo conocer la verdad, pudo entender que ella es hija de Dios, pudo aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ella no tenía una religión, sino que tenía una verdadera relación con Dios. Ella tenía una comunión muy especial con Dios. Y ella, parte de esto, lo plasmaba en todos los poemas que ella hacía para Dios. Porque como les digo, ese privilegio no lo tiene cualquier persona, o como ese talento, ese don, porque eso es un don de Dios, pero ella lo explotó y ella siempre en todo lugar exaltaba ese amor por Dios, porque ella era una apasionada por Dios. Ella
pudo entender muchas cosas a través de las escrituras y nos dejó a nosotros eso que acérquense a Dios. Sin Dios nada podemos hacer, sin Jesús, el que nos va a llevar, que es el camino, la verdad y la vida, no vamos a poder hacer nada. Acérquense a Dios, siempre a los hijos y siempre al que con el que tenía la oportunidad de hablar, ella le compartía de Dios, que pues quizás, como lo decías ahí, es un tema que cada uno tiene su Dios. Pero ella lo concebía de una manera tan apasionada y como que tan arraigada a esa literatura que ella escribía, que cuando uno lee un poema, uno dice, esto es del corazón, y esto es el corazón de Dios, esto no es humano, es divino. Entonces, esa relación con Dios y esa espiritualidad de ella, sí, siempre desde pequeños nos inculcó que debíamos buscar a Dios. Giovanni, ¿nos puedes regalar, porfa, una última pregunta que ya lastimosamente pues se nos va agotando el tiempo? Entonces, para que por favor podamos seguir conociendo un poco más acerca de tus preguntas sobre doña Rosita. Claro que sí, Danilo. Bueno, doña Olga, ir cerrando y agradeciendo mucho tu presencia, agradeciendo mucho como todas estas remembranzas que podemos, digamos que proyectar en este momento. Y bueno, toda artista tiene la posibilidad de legar algo, ¿no? Que es la voz. Eso es más allá de un don, creo que es un privilegio que se pueden dar muy pocas personas. En esta medida, me gustaría como preguntarte un par de cositas, dos preguntas metidas en una. Es si tú crees que los versos de tu madre en algún momento provenían más de la razón o quizás de la emoción, por una parte, y por otro, teniendo en cuenta aquello de la voz, que es perdurable, que es eterna, que es inmarcesible cuando uno escribe, ¿no? ¿Crees que tu madre dejó no solamente a la familia, al barrio, sino que también al municipio de Mosquera y aquel o aquella que desde cualquier, digamos, espacio puede acercarse a esa creación poética? ¿Qué es lo que va a encontrar en esa poesía? ¿A qué se va a enfrentar? ¿Qué es lo que le va a legar, ¿no? Esa voz de doña Rosita, ¿cómo se puede proyectar en sus lectores? Y bueno, y agradeciéndote una vez más tu compañía y el espacio también para poder hablar de doña Rosita. Muchas gracias. Sí, yo creo que pues en todas esas poesías y en eso tan bonito que ella hacía, se refleja mucho amor, se refleja también como digamos que tanto de la razón como de la emoción, yo creo que muchas cosas juntas, pero yo creo que eso sí nacía de su corazón porque ella lo hacía pues con mucha pasión y como le digo, como que le nacía de muy adentro, ¿no? Entonces, pues yo creo que las personas que leen las composiciones y las poesías de ella, pues sí les quedará un mensaje, y les quedará una buena semilla y algo muy valioso de parte de ella. Y pues darle las gracias a ustedes porque así como el hijito de mi mamá que nació, que se llama Palabras con Música, Memorias de Vida, pues esto es un acto muy bonito, un homenaje que ustedes le hacen a mi mamá y sabiendo que ella dejó una huella muy grande acá y en todos nosotros una pisada de pie grande. Y pues agradecerles de verdad estas cosas tan bonitas que ustedes hacen. Bueno, pues agradecemos
la compañía, el diálogo, este ejercicio de reflexión, de recordar a doña Rosita, que como lo hemos estado diciendo a lo largo de este diálogo, fue una persona que seguramente vamos a recordar eternamente, precisamente por ese ejercicio de la escritura, por esa poesía que comienza a escudriñar una serie de sensaciones que le ocurrieron en su vida y que hoy por hoy tenemos ese gusto de compartir, de explorar y quizás estudiar. No quiero acabar esta transmisión sin antes recordarles que estamos en el marco de la niñez, por ello vamos a tener una transmisión el día domingo. Recuerden que esto hace parte también de la Escuela de Literatura en su franja infantil y vamos a tener a la compañera Daniela, quien lidera este proceso, entonces para que por favor nos puedan acompañar y de nuevo muchas gracias por estar conectados y nos veremos en una próxima oportunidad, que ojalá sea una oportunidad donde podamos estar cerca, donde podamos tener ese contacto humano, pero mientras tanto, mientras que pasamos esta real realidad, vamos a estar de manera virtual. Muchas gracias por estar conectados y hasta una próxima. Me llamo Juana Rosa Ente de Barajas y hoy les traigo un poema que escribí de mi inspiración hace un tiempito. Se titula Mi lamento. ¿Qué haremos, Dios de los cielos, con nuestra pobre nación? Esta paz tan anhelada se ha metido en un rincón y todo el mundo se destruye sin tenerse compasión. Anteriormente era hermoso Antioquia, Valle y Quindío, mirando los cafetales madurando para exportar y los bellos platanales en el valle de Urabá. Era Colombia tan linda, pujante de paz y alegría. Todo el mundo trabajaba, no faltaba la comida, se amaban unos a otros, era tan feliz la vida. No se oía de carrobombas que hicieran tanta explosión. Todo el mundo trabajaba entonando una canción, no mataban al hermano, ni al juez, ni al gobernador. Principiaron por matar al ministro de Justicia Pardo Leal y Galán, y a muchos personajes más. Ya se me acabó la cuenta de ver familias llorar. Ahora matan campesinos, sacerdotes, industriales, matan al pobre y al rico, matan al niño y anciano. La vida no se respeta, mueren policías y soldados. Esta nación está pobre y no tiene solución. No tiene solución. Las riquezas que tenían se han ido para otra nación y el oro que era tan nuestro salió para Nueva York. De las riquezas de Don Gacha no se supo qué la hicieron, que era de oro hasta las chapas, en la prensa lo dijeron, y a quién le llenó sus arcas, ¿en dónde está ese dinero? Colombia está encrucijada y sin ninguna solución, pero es que los presidentes han salido paseadores, cada que matan a un grande están por otras naciones. Presidente y candidatos dicen allá sus discursos, y en cambio la gente pobre va muriendo día por día, que no tiene para vestuario ni para dar a sus hijos la comida. Precios que están por las nubes ya los perdimos de vista, niños que lloran de hambre, de sed y de desnudez, sus padres no tienen techo ni para dar a sus hijos de comer. Unos decían que Lloreda, otros que Álvaro Gómez y otros que Pastrana y Serpa traían la paz a esta tierra. Yo digo que para mí solo Dios puede librar esta guerra. Oh Padre misericordioso, no se puede aguantar más. Mándenos un consuelo para poder respirar y gritar viva Colombia, viva Dios, viva la paz.